Hablando un poco de la historia, Goebbels fue un sanguinario nazi, profeta de Hitler, quien tuvo una infancia difícil y en muchos casos dependía de la caridad de sus profesores. Tenía un complejo de inferioridad grande por su apariencia gracias a su estatura y malformación física. Era un genio en el manejo de propaganda. Utilizó técnicas y principios como nadie lo había hecho antes. Responsable del Ministerio de Educación Popular y Propaganda, creado por Adolf Hitler a su llegada al poder en 1933. Muchos hacen uso de sus técnicas todavía para beneficiarse. Centrándonos en uno de ellos está el principio de transposición, el que desarrolla el cargar sobre el adversario los propios errores. Responder con el ataque siempre. Ese que indica que si no puedes negar las malas noticias, inventa otras para que sirvan de distracción. El tercer principio de Joseph Goebbels es el de la transposición, es decir, siempre hay que echarle la culpa a alguien y nunca a nosotros mismos. Se trata de transponer al enemigo todos los males sociales sin culparse a uno mismo. Es contraatacar al enemigo con sus propios errores o defectos. Dice que, si no puedes negar las malas noticias, inventa otra que las distraiga. Esto quiere decir que cuando los problemas sociales sean mayores que los del enemigo, se debe idear un plan para difamar y manchar el nombre del enemigo. De esta forma, apaciguar la magnitud del daño que nosotros mismos hemos provocado en la sociedad, para que todo solo se centre en los daños que provocan nuestros adversarios. El principio de transposición también consiste en negar la propia responsabilidad adjudicándosela al enemigo, para evitar ser señalado como generador del hecho. Y si hay algo que genera noticias distractoras, es la televisión, y los que salen beneficiados son todas las personas del gobierno. El gobierno es el que más suele aprovecharse de esas situaciones. Utilizan varios factores estratégicos para tapar las malas noticias y la población se desvíe y ya no se esté hablando más sobre ese tema. Muy bien, como bien señalaban los compañeros anteriores, el principio de transposición señala que si no puedes negar las noticias, inventa otra que las distraiga. Muy bien, esto consiste en que la gente que tiene bastante poder y controla una nación, y ocurre como que algún problema, algún fenómeno que a esta gente le perjudique, simplemente en su mente lo primero que se les viene es crear una cortina de humo para esta misma opacar la noticia que pueda trascender y les pueda perjudicar a ellos. Y para generalizar, podemos decir que la mayoría de personas a nivel mundial, no solo aquí en el país, la mayoría de personas a nivel mundial somos ignorantes, ya que preferimos estar en nuestras redes sociales todo el día jugando, escuchando música. Y no está mal, simplemente que nosotros abusamos de esto y no lo usamos para usos informativos, para que nosotros podamos ser mejores en nuestro ámbito laboral y personal. Y esto es muy perjudicial, ya que nosotros entre más tiempo pasemos en esto, más nos hacemos ignorantes. Principio de la transposición. Cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, respondiendo el ataque con el ataque. Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan. Tercer principio. Y es un principio que se aplica mucho en todos los países porque en todos los países hay gente ignorante que es la más vulnerable en cuanto a este principio. Pero en Honduras, en este país, este principio se aplica con facilidad ya que la mayoría de población es ignorante y se aplica de cualquier manera. Desde memes con personas sin estudio que los mismos noticieros la graban y se hacen virales, hasta el fútbol hondureño como internacional. ¿Qué pasa con esto? Se cubren noticias fuertes que pasan en el país o en el mundo y las personas, todas las personas, no solo las ignorantes, sino todas las personas caen en esto. Se van por una noticia amarillista, caen en los memes creados por los mismos noticieros o por el mismo gobierno y en la noticia real
el verdadero problema fue olvidado. Y esto es un bucle que siempre se repetirá en todos los países, porque siempre habrán personas que caen en estas cortinas de humo que solo sirven para cubrir el verdadero problema. Un ejemplo de este principio en el ámbito político notoriamente es Juan Orlando Hernández. Él no acepta lo que los cacheros están diciendo, que están sobornándolo, a lo cual él lo niega rotundamente. Ricardo Álvarez, Mel Zelaya y Pepe Lobo también niegan lo que afirman en la Corte de Estados Unidos. Por otro lado, en la ciudad de El Progreso y Oro, Pilo Tejeda, actual postulante a la alcaldía municipal, indicó que el alcalde actual, Alexander López, no ha hecho nada por la ciudad. Por ende, esta crítica se vuelve mutua, ya que cuando él fue vicealcalde en el año 2014, tampoco realizó obras benefactorias. No obstante, se puede decir que en Honduras, las noticias que vayan enfocadas a un personaje político importante serán cubiertas por una noticia más llamativa, para distraer el foco de atención y dar por entendido a la población que ese problema se vuelve insignificante, haciendo a un pueblo ignorante. Ejemplo de principio de transposición. Como dice el principio, si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan. Se ve un claro ejemplo en la situación de Honduras con las declaraciones de los extraditados, donde indican que varios funcionarios públicos recibieron soborno para dejarlos trabajar en su ilícito. A esto, el gobierno de Honduras ha desmentido y ha realizado publicidad donde indica quiénes son los extraditados y todo lo que Honduras ha realizado para frenar el narcotráfico. Es decir, que cuando el delincuente dice que dio $25,000 al presidente de Honduras y varios miles a su hermana, el presidente indica que eso no es cierto y es mala propaganda por parte de los narcotraficantes para dañar su imagen. El presidente hace publicidad con todo lo que se les ha incautado a los narcotraficantes y hace capturas. Además, a la policía le intervino y tiene presos a varios comisionados de policía para distraer la opinión pública. Actualmente, con la campaña política de las elecciones internas, Gianni Rosenthal ha sido criticado porque estuvo preso en los Estados Unidos por lavado de activos a narcotraficantes y se le señala como corrupto, a lo que el señor Rosenthal responde que a él lo enjuiciaron por asuntos privados de sus empresas, no por corrupción al gobierno. Rosenthal lo que dice o hace es que los corruptos son los que recibieron soborno de los narcotraficantes y el presidente de la República es un narcotraficante, creando otra noticia para que las personas pongan su mirada en otro lado y no a sus acusaciones. El principio de la transposición. La definición textual de este principio se trata de cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, responder con el ataque siempre, ese que indica que si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que sirvan de distracción. Un ejemplo de esto en Honduras es cuando ocurrió la muerte de la estudiante Keila Martínez, donde de acuerdo con la versión que dieron los policías, la muerte fue a causa de un suicidio. Diciendo esto, ellos trataron de encubrirse con esa versión y cargar sus errores en la víctima mintiendo y diciendo que ella misma se causó su muerte, cuando en la realidad no fue ningún suicidio, fue un homicidio causado por policías que la encarcelaron esa noche. Dicho esto, así podemos encontrar varios ejemplos sobre homicidios que la policía ha encubierto, mintiéndole a los hondureños y publicando en sus redes sociales que están para servir y proteger al pueblo hondureño cuando la mayoría hace todo lo contrario. El principio de la transposición trata de dar un cambio en las situaciones de problemas para no quedar afectado uno mismo, pero sí afectar a otras personas. Por eso habla de cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, respondiendo el ataque con el ataque. Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan. Vemos en la actualidad los problemas políticos, que si una persona de alto rango comete un error, todos se ponen a difamar muchas noticias falsas y empiezan a atacarlo más, para beneficiarse del problema del otro, y así poder distraer a las personas y poder hacer algo más grave sin que se den cuenta. Un ejemplo de este principio es que utilizan el fútbol hondureño como foco de atención porque pues a casi el 90% de las personas hondureñas les gusta el fútbol, les gusta ver la Liga Nacional de Honduras y también las ligas internacionales, las competencias internacionales, sea Champions League, Liga Española, Liga Italiana, etc. Utilizan el deporte
el fútbol especialmente, para cubrir las noticias importantes. ¿Cómo hacen esto? ¿Por qué hacen esto? Son preguntas que se hacen hondureños, pero no cualquier hondureño, sino hondureños que estudian, hondureños que leen. Estas son preguntas que se responden de una manera compleja, porque ¿por qué hacen esto? Pues la principal razón es para cubrir noticias que realmente sean o que realmente afecten a algún funcionario o a alguna persona importante del país. Entonces, estas personas hablan con los equipos de Liga Nacional para que hagan un show, por decirlo así. Estas personas hablan con árbitros para que cometan algún error y ese error que cometió el árbitro sea el foco de atención para cubrir otras noticias. Por ejemplo, en partidos recientes, Olimpia Real España, a Red de España le quitaron un gol, le anularon un gol. Y esto fue noticia durante 4 días. ¿Y cuál era la verdadera noticia? ¿Cuál era el verdadero problema que había? Era sobre las vacunas. Era sobre que están hablando del presidente Juan Orlando Hernández que quieren llevarlo a juicio a Nueva York. Entonces, cubren estas noticias y hacen que las noticias verdaderas no salgan a la luz. Positivo por COVID-19. Ese fue el titular de Diario La Prensa del miércoles 17 de junio, tras el anuncio la noche del martes de que el presidente Hernández y su esposa Ana padecían la enfermedad. Lo curioso del anuncio del contagio del mandatario es que se dio después de que el lunes 15 de junio Univisión revelara que entrevistas de los fiscales del Distrito Sur de Nueva York a un testigo en el proceso contra el hermano de Joe dan cuenta de que los guatemaltecos Otto y Ronald Salguero estuvieron presentes en una reunión en la que Joaquín El Chapo Guzmán, líder histórico del cártel de Sinaloa, entregó a Tony Hernández $1 millón para financiar la campaña presidencial de Juan Orlando. No tiene nada de raro que muy pocos hayan creído la historia de la enfermedad del presidente y su esposa. Solo habían pasado unos cuantos minutos de su comparecencia pública cuando muchos dudaban de la noticia al revelarse fotografías de Juan Orlando realizándose la prueba del COVID-19, en las cuales no tenía barba. Sin embargo, durante su aparición televisiva tenía el rostro aparentemente demacrado y con abundante barba, como reportaron. La mayor parte de los mensajes que respaldan al presidente en circunstancias como estas proceden de cuentas pagadas por el gobierno y manejadas por jóvenes expertos en redes y por siniestras empresas de consultores sudamericanos. Pagar cuentas y mensajes es una de tantas estrategias gubernamentales de comunicación para influir en la opinión del público, distraer y distorsionar. Más curioso resulta que esa misma tarde se produjera un enorme incendio en el mercado Guamilito en San Pedro Sula. Locatarios expresaron que en el momento en que inició el fuego había personal de administración del mercado dentro de las instalaciones, supuestamente haciendo labores de limpieza en el sitio que había permanecido cerrado durante 3 meses. Ellos pidieron una investigación independiente, pero hasta la fecha no se ha ofrecido un informe oficial de la causa del siniestro. El jueves 18 de junio, la portada de la prensa estaba completamente ocupada por 2 noticias, la del siniestro que acabó con 140 puestos del histórico mercado Guamilito y la de la supuesta neumonía de Juan Orlando Hernández padece a causa de COVID-19. Para el analista Tomás Andino, todo esto huele a una maniobra. Juan Orlando estaría ejecutando una jugada para evadir un pedido de extradición del tribunal norteamericano, dejando todo arreglado para que el sucesor sea Mauricio Oliva, su alero de picardías, y de ahí en adelante todo es posible, con tal de mantenerse a salvo. El suceso inventado es la enfermedad del presidente Hernández y su esposa. El incidente provocado es el incendio en el mercado Guamilito, ya que los vendedores denunciaron ante los medios de que había gente sospechosa dentro de las instalaciones antes de que el siniestro se produjera.
También dijeron que hallaron restos de pólvoras en los alrededores de esa plaza sanpedrana. Todo parece indicar que estamos ante una combinación de sucesos inventados y sucesos verdaderos, pero probablemente causados por grupos contratados para desviar la atención del público de los problemas que Juan Orlando Hernández está afrontando con la justicia estadounidense por los vínculos con su hermano Tony, con el Chapo, por la supuesta relación que el propio presidente de Honduras tiene con el narcotráfico. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Eduardo Orellana y soy un experto en propaganda y campañas políticas nacionales. En este caso, como vieron en el título del video documental, estamos hablando sobre el tercer principio de la propaganda y campaña nazi. En este caso, este tercer principio es el principio de la transposición. ¿Qué significa transposición? Bueno, en el verbo transponer significa poner algo encima de otra cosa para que ésta no se dé a conocer o no se note ante los demás. Entonces, ¿cómo funciona este principio de la transposición en nuestro país? Bueno, esto se ve más que todo, este principio, en la parte política. Desde los años 80 hasta hoy en día, la política ha crecido en nuestro país como nunca antes. Se ha influenciado tanto que su propaganda y sus campañas políticas se ven en casi todos los sistemas de telecomunicaciones, hasta en las redes sociales, en la internet, etcétera, etcétera. Y este estilo de propaganda que se ha visto, sobre todo en nuestro país, pues se debe al principio de la transposición. ¿Cómo funciona este principio entonces? Bueno, este principio de la transposición se ve cuando los partidos políticos, en este caso, quieren dar a presentar su tema, quieren darse a conocer a través de las telecomunicaciones y a la hora de hacerlo en los noticieros o en la radio, ellos transforman su realidad y la acomodan para que nosotros creamos lo que ellos dicen y así poder como que influenciarnos a nosotros a través de sus transformaciones que hacen a la hora de darse a conocer. Entonces, esta forma de transposición es muy útil para los que la utilizan. Para los que son afectados por ella, no es muy útil, ya que esto pues genera que no sepamos si realmente lo que están diciendo es verdad o si realmente es solo una transformación de la realidad para que creamos tal cosa que ellos mencionan o dicen. Esto se ve en los noticieros, se ve en la radio, se puede ver en el cine también, en las redes sociales. Cualquier sistema de telecomunicaciones que te deje presentar algún tema o alguna opinión, se puede utilizar este mismo principio de la transposición para hacerle ver a la persona o para convencer a través de tu realidad lo que quieres decir. Es un principio para poder convencer a los demás y transformar su realidad como ellos la conocen. Entonces, es útil este principio de la transposición. Es útil si se utiliza de una forma adecuada, ya que como sabemos este principio pues fue utilizada más que todo para convencer a toda Alemania que el partido político nazi debe ser el mejor y debería ganar en sus elecciones, lo cual pasó.
Entonces, este principio de la transposición es más que todo utilizado para dar a conocer otro tema o para desviar el tema o para ocultar algo importante o que no debería saber y la población, y también se puede utilizar para echarle la culpa a los enemigos o a los demás y así tú librarte de lo que es la culpabilidad o los problemas. Entonces es un principio de transposición que surgió en base a poder desligarse de algún problema o de poder cambiar una realidad en la sociedad.